Ok, está grabando y empiezo a compartir pantalla en este instante. Ups. Vale. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Sí. Ok. Vale. Hay mucha información. Decidí acortar un poco la presentación porque, bueno, son tantos cambios en este momento en la historia de Inglaterra que para que alcanzara el tiempo decidí reducirlo hasta el reinado de Isabel I. Bueno, esta es entonces la... Vale. Ay, perdón, soy Quetzal. Me quedó una duda de la clase pasada. Sí. ¿Podría repetir cuál es la diferencia o parentesco entre la casa, bueno, entre la dinastía angevina y la casa de Plantagenet? O sea, porque la angevina, o sea, culminó antes, ¿no? Pero la Plantagenet siguió. Sí. Déjame mostrarte la presentación anterior para que lo veas. Dame un segundo. Para que sea más fácil explicarlo, te lo voy a poner en pantalla de nuevo. Acá está. Está justo acá. Fin de la dinastía normanda con Enrique I, ¿no? Y empieza la dinastía Plantagenet. Por eso puse acá Enrique II, el famoso rey de Inglaterra, el que manda a asesinar a Thomas Becket, Santo Tomás Becket. Enrique Plantagenet, y es el apogeo del Imperio Angevino. El Imperio Angevino son los territorios en Gran Bretaña y los territorios en Francia que le pertenecen al rey de Inglaterra. Y puse acá un asterisco. Primero de la dinastía angevina, Anjou o dinastía Plantagenet. Plantagenet es el apodo de Godofredo Plantagenet. Parte de la herencia de Enrique II es el condado de Anjou. Eso es territorio de Francia. De Anjou viene la palabra angevino. Y Plantagenet es el apodo de su padre. De ahí viene el nombre de la Casa Real Plantagenet. Pero se refiere a lo mismo. Es el mismo momento histórico. La Casa Plantagenet es dueña del Ducado de Anjou, que le da nombre al Imperio Angevino, del cual es monarca. Profe, y una preguntita antes de seguir. En la época, hablamos de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Todo lo que tiene que ver con las obras de Robin Hood y los bosques de Sherwood, y sabemos, yo no sé si eso existió o no, pero esa es la época de Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León, o eso vino después. Es siglo XIII aproximadamente, siglo XIV, siglo XIII. Pero la historia de Robin Hood está lejanamente, creo que es mayormente ficticia, si no me equivoco. Sí. Sí, bueno, ellos en Nottingham tienen los bosques de Sherwood y traen una placa y tienen una estatua, pero yo no sé si eso existió o no. Yo creo que es te repito, la mayor parte de la historia es ficticia. El aeropuerto de la ciudad se llama Aeropuerto Robin Hood, si no me equivoco, de Nottingham, curiosamente. Es una parte de la historia de Inglaterra, igual que la historia del rey Arturo, que son invenciones, tienen un poco de realidad, tienen quizás la mención del monarca de la época, pero no está basado en muchos hechos reales hasta donde tengo entendido. Vale, ok. Ok, voy a volver entonces a la presentación, a la otra. Ok. Abro aquí. Historia de Inglaterra, segunda parte. Recapitulando entonces, el periodo anterior a los romanos, hablaba del pueblo campaniforme, hablaba de los celtas. Luego vienen entonces los romanos, están los romanos por unos 450 años y van seguidos por, cuando dejan Britania, la provincia de Britania, llegan los sajones, divididos en tres pueblos que mencioné, jutos, anglos y sajones. Y luego llegan los vikingos, se conforma el reino, la heptarquía, la división de lo que vendría siendo Inglaterra en 7 reinos. Hablaba de Offa
como uno de los reyes más importantes, quizás el primer rey de Inglaterra, aunque normalmente los historiadores aceptan a Alfredo el Grande como el gran primer monarca de la historia de Inglaterra. Seguida de la invasión normanda, hablé de Guillermo el Conquistador, la batalla de Hastings, 1066, cuando cruza el Canal de la Mancha y se hace con la corona de Inglaterra. Momento más importante de la historia de Inglaterra, un punto de inflexión. Y la conformación del Imperio Angevino. E insisto en el tema del Imperio Angevino porque eso va a estar asociado a en las próximas láminas a la Guerra de los 100 años. Las posesiones de Inglaterra en Francia eran aproximadamente la mitad del territorio, había dicho. La mitad occidental de Francia aproximadamente era parte de este imperio. Había dicho que era la Normandía, el norte, Aquitania, Anjou, Bretaña, todo lo que vendría siendo la costa de Francia del sur oeste, donde está Bayona, donde está Biarritz, donde está Burdeos, todo eso eran territorios del Imperio Angevino. Y bueno, hablé sobre la Carta Magna y la firma casi obligada, no le quedaba a otra Juan Sin Tierra que firmar esta Carta Magna y someterse a los varones y hacer una serie de concesiones recogidas en un documento conocido como Carta Magna, sinónimo hoy en día de Constitución, bueno, se constituye como uno de los documentos más importantes de los derechos civiles y de las leyes en la historia de la humanidad, de mi punto de vista. Pueden estar en desacuerdo, bueno, esto me parece que es algo súper interesante, pues, por lo menos desde el punto de vista de leyes. Carta Magna. Bueno, entonces esta va a ser la cronología de esta sesión. Eduardo I, Eduardo el Sanquilargo, que mencioné en la presentación anterior, la Guerra de los 100 años. Quiero hacer una pequeña mención a la peste negra, bueno, estamos viviendo una pandemia, no quería dejar de mencionarla. La vida de Juana de Arco, la Guerra de las Rosas, Enrique VIII e Isabel II. Entonces, quité una parte de la presentación, repito, porque creo que la información es bastante extensa y un poco confusa cuando se trata de la Guerra de los 100 años y la Guerra de las Rosas. Eduardo I, conocido como Edward de Longshanks. Ya van a ver por qué. Entonces, Juan Sin Tierra por dos motivos ahora. El primero, porque cuando se hace el reparto de tierras en tiempos de Ricardo Corazón de León, no le dejan nada. Y vuelve a ser Juan Sin Tierra porque pierde todos los territorios que tenían en Francia, excepto la Aquitania. Este momento en la historia de Inglaterra es importante porque se consolida la identidad inglesa. Si bien en el pasado esta consolidación es geopolítica, es después del reinado de Juan Sin Tierra donde se consolida la identidad inglesa como tal. Oigo un poco de ruido de fondo. No sé de dónde viene. Ok, ya. Ok, gracias, Raúl Andrés. Ok, listo. Vale. El hijo de Juan, Enrique III, hace un intento de reconstruir este imperio angevino. Una de las herencias, si se quiere, del reinado de Enrique III, que no tiene mayor importancia en la historia de Inglaterra, es la reconstrucción de la abadía de Westminster, que está en pantalla, que se puede visitar en la ciudad de Londres. Una abadía construida aproximadamente en el año, creo que es 960 después de Cristo, si no me equivoco, por monjes benedictinos. La importancia de esta abadía es que en ella se hacen las coronaciones de los reyes de Inglaterra y se entierran los reyes de Inglaterra. Si visitan la abadía van a ver que ahí está enterrado todo el mundo. No solamente monarcas, sino figuras muy importantes de la historia de Inglaterra, científicos, poetas, escritores, hombres de Estado, etc. De eso voy a volver a hablar más adelante cuando hablemos de los highlights del turismo en las Islas Británicas. Bueno, Eduardo de Longshanks
conocido en castellano como Eduardo el Sanquilargo, que tienen que conocer porque lo vieron en la famosa película Braveheart, Corazón Valiente de 1994, dirigida y protagonizada por Mel Gibson. ¿Está basada en hechos reales? Sí, pero es una versión hollywoodesca de esa parte de la historia de Inglaterra. Entonces tiene sus pequeños cambios de edición para hacerla más atractiva. William Wallace es una persona real. Entonces, el reinado de Eduardo I de Longshanks se caracteriza por la extensión de dominios en las Islas Británicas. Extiende la corona inglesa, se hace con Gales. Uno de los nombres más importantes de la historia de Gales es Llewellyn el Grande y Llewellyn ap Gruffudd, que es en la historia conocido como el primer príncipe de Gales galés reconocido por la corona inglesa. Llewellyn ap Gruffudd, a pesar de que es nombrado príncipe de Gales y soberano de Gales, no reconoce la autoridad del monarca inglés, en este caso Eduardo el Sanquilargo. Como consecuencia, viene el Estatuto de Gales de 1284 y viene una anexión de Gales a la corona inglesa. A partir de ese momento, Gales forma parte de Inglaterra, del Reino de Inglaterra. Algo interesante que sucede durante el reinado de Eduardo I es que su hijo, nacido en Caernarfon, una ciudad en Gales, es el primer príncipe de Gales, inglés, príncipe de Gales. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, Inglaterra tiene un príncipe de Gales, que es el heredero. En este caso, el príncipe de Gales es el príncipe Carlos, futuro, quiere él, espera él, rey de Inglaterra, cuando su madre fallezca, su madre Isabel II. No sé si hay un chat, a ver. De ahí viene una parte de la historia ligada a Robin Hood es apócrifa, evidentemente está basada en hechos reales, pero mínimamente. Exactamente. No lo incluí en la presentación, igual que la leyenda del rey Arturo, porque no me parece tan importante, no es fáctico. Entonces decidí no colocarlo, que forma parte de la cultura, si se quiere. Bueno, es desviarme un poco, pero un paréntesis con respecto a la leyenda del rey Arturo es la historia del Santo Grial, que, bueno, José de Arimatea toma el Santo Grial, donde recoge la sangre de Cristo y llega a Inglaterra, y los monjes de la abadía de Glastonbury, que mencioné en el video anterior, guardan en la abadía, etc. Pero eso es desviarme, era algo que quería decir en el video anterior y se me olvidó completamente. En fin. Otra característica del reinado de Eduardo Sanquilargo es la expulsión de los judíos de Inglaterra y el robo de la piedra de Scone. ¿Se acuerdan de lo que era la piedra de Scone? Quetzalí. Sí, era la piedra sobre la cual se coronan los monarcas. Siempre se coronaron los monarcas escoceses y los monarcas ingleses. Exactamente. Los monarcas escoceses eran coronados sobre la piedra de Scone. El primero es Kenneth I, el que unifica a los pictos y los escotos. Y llega Eduardo Sanquilargo, se roba la piedra y se hace coronar sobre la piedra. Como decía en el video anterior, eso significaba que era rey de Inglaterra y rey de Escocia. Por lo menos desde el punto de vista simbólico. Lo que no sabía era que la habían devuelto. La devolvieron, efectivamente. Hay un intento de robo en los años 60, aparece la piedra y formalmente, creo que en el año 1996, se hace una devolución formal a Escocia. Le pregunto, profe, porque es que yo tenía entendido de que la piedra sí estaba en Escocia, pero la bajaban a Londres a la abadía de Westminster a las coronaciones reales. O sea que no sé hasta qué punto cuando coronen a Carlos en algún momento, esa piedra la van a bajar a la abadía de Westminster o no, justamente por las tensiones políticas que hay con Escocia. También. Exactamente, hay como de esto, sí es un tema importante, hay un movimiento independentista en Escocia fuerte. Uno de los más independentistas era de hecho Sean Connery, quien juró no volver a Escocia hasta que Escocia obtuviera su independencia. Y no recuerdo el nombre de la jefa de gobierno de Escocia,
súper independentista. Esto tiene que ver con el Brexit también y con un montón de cosas. Pero es algo importante, lógicamente, en la historia del siglo XXI de Escocia. Entonces rey se roba la piedra de Scone, inicia las guerras de independencia escocesas, que son las que aparecen en la película Braveheart, la batalla de Falkirk, la batalla de etcétera. Las batallas que aparecen en la película son escenas bastante famosas. Y aparece la figura de William Wallace, héroe de Escocia, traicionado por Robert Bruce, quien posteriormente aseguró la independencia de Escocia en Bannockburn en 1314. Robert de Bruce negocia con Eduardo Sanquilargo, que es ese gran momento de traición que siente William Wallace, quien es, bueno, decapitado, picado en pedazos y regado por toda Inglaterra, según tengo entendido. Finalmente, bueno, Escocia obtiene su independencia con el reconocimiento de Bruce como rey de Inglaterra. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? Ok. La inscripción de Profe, la... por qué no le dieron continuidad al nombre? ¿Por qué ponen Eduardo I y no le dieron continuidad a Eduardo el Confesor? Porque era otra dinastía. ¿Por qué no es Eduardo IV? Exactamente. Wait a second. Con respecto a la inscripción de Eduardo I, está ahí en latín, dice Hic est Maleus Scotorum. Aquí yace el martillo de los escoceses. Te respondo la pregunta, Daniel. Eduardo el Confesor es Eduardo III el Confesor, pero ahora estamos regresando a Eduardo I y Eduardo II, su hijo. Hay un error histórico, no es de la presentación, es un error, es una... Quedó así para la historia, quedó así, se pasó de Eduardo III a Eduardo I. Punto, así lo dejaron los historiadores, es algo de la numeración sin mayor explicación. Eso es todo. Debería ser Eduardo IV, pero no lo es. Se hace como, se repiten los números y aparece Eduardo I. Aparece Eduardo II, Eduardo III y así sucesivamente. Esa es la explicación. No hay nada más que decir. Bueno, ok. A ver, esto. La guerra de los 100 años. Vale. ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años? Creo que eso fueron 116 años. No estoy seguro. 116 años, exactamente. Es el nombre histórico de la guerra. No duró 100, duró 116 años, pero son 116 años de conflicto, de guerra imparable, continua. No, son momentos de guerra, son momentos de paz, de tregua. Tiene ese nombre. Bueno, se presta a confusión, lógicamente. Ahí he colocado periodo de guerras intermitentes. Se libra principalmente en territorio francés. Tienen un mapa donde se muestra el Imperio Angevino. Ya había hablado de las posesiones de Inglaterra en Francia, como decía, en la mitad occidental. Entonces comienza de la siguiente manera. No voy a hablar de toda la guerra, porque son 116 años de historia. Simplemente me voy a basar en cómo empezó y cómo terminó. Muere Carlos IV en 1328, último Capeto rey de Francia. En Francia hay primero una dinastía, la dinastía carolingia, la dinastía de Carlos Magno. Se termina esa dinastía y luego empieza la dinastía de los Capeto. El último rey Capeto de Francia es Carlos IV y le sucede Felipe VI de Valois, Casa de Valois, que es el primo de Carlos IV. ¿Qué es lo que pasa aquí? El deseo de los reyes de Inglaterra durante este momento de la historia es tratar de recuperar las antiguas posesiones en territorio de Francia. Y sucede que Eduardo III, la madre de Eduardo III, era hermana de Carlos IV. En consecuencia, Eduardo III tenía derecho a reclamar la corona de Francia.
había dicho que los ingleses, a pesar de haber perdido casi todo el imperio angevino, casi todas las tierras, mantenían la Aquitania. En un movimiento, Felipe VI confisca la Aquitania, Eduardo III se declara rey de Francia en 1337, y este es el momento en el cual empieza la Guerra de los 100 años. Este es el momento fundamental. De nuevo, no voy a hablar de todo el periodo de guerras, voy a mencionar los puntos más importantes de la guerra, como lo es la derrota de los franceses en Sluis en 1314, una batalla naval que toma lugar en el Canal de la Mancha y que termina con, le otorga a Inglaterra una supremacía sobre el canal por muchísimos años. Hay un desembarco en Normandía, el desembarco de Eduardo III, en el que derrota a los franceses en Crecy en 1346. Otra victoria para Inglaterra. Primero vienen victorias de Inglaterra y luego todo va a cambiar justo al final de la guerra. Otro desembarco en Normandía, como, bueno, de muchos tantos en la historia, siendo probablemente el más famoso el día del 6 de junio de 1944, del cual hablaremos la próxima semana, Segunda Guerra Mundial, por cierto. Hay un momento justo terminando la Guerra de los 100 años en el cual Enrique VI de Inglaterra es coronado rey de Francia en París. Entonces el monarca inglés coronado en Francia. Se recupera temporalmente territorios en Francia. Luego viene una victoria francesa en Castillón y ya termina la Guerra de los 100 años en 1453 con los franceses recuperando todos los territorios que los ingleses brevemente habían recuperado. El año es 1453, que coincide con el fin del Imperio Bizantino, con la toma de Constantinopla. Eso es ya otro tema. Solamente conservan los ingleses en el año 1453 Calais. Eso es todo lo que les queda a los ingleses hasta la segunda mitad del siglo XVI aproximadamente. La ciudad de Calais. Me hablaba de la ciudad de Calais en el video anterior porque es el punto en el cual la distancia más corta entre Europa y la isla de Gran Bretaña. El paso, el estrecho de Dover-Calais. Justo ahí. Vale. A ver, un segundo. Voy midiendo el tiempo para que nos alcance. Okay. La peste negra. Aparece en Asia Central aproximadamente en 1330. ¿De dónde viene la peste negra? Aparece en Asia Central. Algunos dicen que en China, los historiadores dicen que viene de China, de Mongolia, no está completamente determinado. Y es llevada a Europa por marineros genoveses en 1347-1348 aproximadamente. Entra la peste negra en la escena de la guerra de los 100 años. Entra en Europa a través de la península de Crimea, el Mar Negro. Ucrania, bueno, Rusia actualmente. Fue de Ucrania hasta el año 2014, la península de Crimea. En fin, ya eso es otra cosa. Es una enfermedad básicamente de roedores, las pulgas infectadas en los roedores se transmitía hacia los humanos y los humanos desarrollaban dos tipos de peste. La peste bubónica era básicamente, y los médicos me pueden corregir, unas tumoraciones que aparecían principalmente en la ingle y en las axilas, ¿no? Era una tumoración, un tumor blando que supuraba. Y la peste neumónica era cuando atacaba los pulmones. Del color de la supuración, de las hemorragias, del color negro, viene el nombre peste negra. Una estadística, una aproximación, es que 25 millones de muertos fue la consecuencia de esta peste, lo cual representaba 1/3 de la población de Europa, lo cual es una cantidad brutal. ¿Cuándo termina? Bueno, después de 4 años empieza a desacelerarse. Se podrán imaginar, una pandemia no termina de un día para otro. Tienen en pantalla una famosa pintura conocida como El Triunfo de la Muerte de Peter Bruegel el Viejo, que está aquí en Madrid, el Museo del Prado, que bueno,
me parece que combina perfectamente con el tema. ¿Existen casos de peste? Le pregunto a los médicos. ¿O desapareció totalmente? Yo creo Sí que eso hay. ya está. En la India, no sé. No, sí hay, pero son excepcionales. Son excepcionales y muy fácilmente controlables porque la Yersinia pestis es muy fácil, es muy susceptible a los antibióticos contemporáneos. Vale. Una bacteria, ¿no? Un bacilo. Una bacteria. Sí, es una bacteria de forma básica y muy fácil como te digo, de tratar hoy en día. Vale. Bueno, me parece que es un tema interesante, punto importante durante la Guerra de los 100 años y no quería dejar de mencionarlo ya que estamos en pandemia. Supongo que soy un poco fatalista, no lo sé. Una persona importante al terminar la Guerra de los 100 años es Juana de Arco. Juana de Arco es una campesina de 17 años que empieza a oír voces. Una campesina de Lorena, esa parte de Francia que tiene frontera con Luxemburgo, Alemania. En este momento de la vida de Juana de Arco, como había dicho, el rey Enrique VI de Inglaterra había sido coronado en Francia. Hay una ocupación de Inglaterra, de Francia por parte de Inglaterra, ocupan París y controlan el norte de Francia. Aquí aparece Juana en escena. Se pone la armadura de caballero, llega a la corte del Delfín. El Delfín es el primogénito del rey de Francia, el que va a heredar el trono, y convence al Delfín, que va a ser Carlos VII, y inicia lidera la resistencia francesa durante la ocupación de los ingleses, repito, justo en los últimos años de la Guerra de los 100 años. Los ingleses levantan el sitio de Orleans y luego viene una victoria en Patay, 1429. Carlos VII es coronado en Reims, la catedral de Reims, una catedral donde se coronaban los reyes de Francia, donde se coronaron más de 30 reyes de Francia, si no me equivoco. Una de las catedrales más importantes de Francia, de las más grandes de la cristiandad. Luego, Juana de Arco es capturada y vendida de los ingleses, declarada hereje y quemada en la hoguera en Rouen en 1431. Yo estuve en Rouen hace muchos años y creo que se puede ver el lugar exacto donde queman a Juana de Arco. Creo que hay una suerte de espacio determinando el lugar exacto donde la queman. La doncella de Orleans, canonizada en 1920, es actualmente la santa patrona de Francia. Tienen una imagen de Juana de Arco a caballo en pantalla a la derecha. ¿Cómo vamos? So far, so good. El rey que se coronó, el rey inglés que se coronó en Francia, se coronó entonces en París, no se coronó en Reims. En París, sí. Yeah. Enrique VI de Francia, coronado rey de Inglaterra, coronado rey de Francia en París, 1431. Él va a volver a aparecer ahora en la Guerra de las Rosas, ya lo voy a volver a mencionar. El de Reims es Carlos VII, el Delfín. Quetzalí. Es una duda. En la época de Juana de Arco era común que murieras o bueno, que uno de los castigos fuera la hoguera, o ella fue un caso excepcional. La hoguera es el castigo típico de los procesos inquisitoriales históricos. No solamente Juana de Arco murió en la hoguera, muchas otras personas murieron en la hoguera. Hay un personaje muy importante que murió en la hoguera, que todos deberían saber. Sospecho, el maestre, o maestre, el maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, que es el inicio de la novela que tú leíste, la serie de los Reyes Malditos, muere en la hoguera, exactamente.
Maldice a los reyes de Francia, ese es el inicio del primer libro, si no me equivoco. Justo esa es mi duda, o sea, como, no sé si era un castigo común, no era como específicamente como para temas religiosos. El fuego purifica. Ese es el motivo. El fuego es purificación. Por eso era el castigo típico medieval inquisitorial para los herejes. Ah, ya, qué interesante. Es Y simbólico. supongo que igual es leyenda, pero sí, el último templario sí hizo la maldición, o es como un mito. ¿Hay registros de que en su muerte maldijo a los reyes? Sí, es real. Es real, de acuerdo a lo que he leído, es real. Es una maldición real. Solo tengo un libro por acá. Tengo un libro sobre la historia de Francia muy bueno, que se los voy a recomendar. Habla justo de eso, de la quema loguera de Jacques de Molay. Sí. ¿Dónde estaba? Vale, Juana de Arco. Bueno. Muchas personas de la historia murieron quemadas. Muchísimas. Más de las que te imaginas. Creo que era la técnica favorita. Claro, había otras maneras de morir, ¿no? Pero esta es como que la... Yo creo, y corríjame si me equivoco, que la quema de las personas condenadas por hereje en la hoguera también simbolizaban como, por ejemplo, o sea, limpiar el alma de la persona que estaba muriendo por hereje, si no me equivoco. Repito, o sea, es que la interpretación del fuego es el proceso de purificación del alma, ¿no? Y es el castigo posiblemente asociado con el infierno, no sé, posiblemente porque es el más sádico. No conozco la simbología de la muerte del fuego, de ese tipo de castigo. No sé por qué estrictamente eso, pero lo que yo entiendo de como hoguera es para la purificación. Este simbolismo aparece en una novela de un escritor norteamericano conocido llamado Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que es la quema de los libros. Aquí se hace mucha mención a la importancia del fuego como la quema como acto de purificación. Para mí es el mismo principio, lógicamente con un sentido religioso. El sufrimiento, la muerte en la hoguera produce un sufrimiento que purifica el pecado. Habría que preguntarle a un teólogo a ver qué interpretación le da a eso. Pero creo que estoy en lo correcto. La Guerra de las Rosas, 1455-1487. Voy a tomar un descanso después de esta lámina para tomar un poco de agua. Es un tema complejo porque hay muchos cambios. Hay muchas muertes, muchos cambios, pero hay un cambio fundamental en la historia de Inglaterra. Hay tres casas en este momento, tres casas que voy a mencionar. Venía hablando de la casa normanda, de Normandía, los Plantagenet, y ahora cambiamos de casas. Tenemos a Eduardo III, que está justo acá, en la lámina donde aparecí, donde lo mencioné. Eduardo III está acá. Eduardo III, brincamos a aquí. Eduardo III, en 1377, tiene como hijo Eduardo el Príncipe Negro, que muere un año antes. Si quieren saber más sobre la Guerra de los 100 años, les recomiendo que lean sobre el Príncipe Negro, que es una de las figuras más importantes en la guerra, desde el punto de vista bélico, entre otras personas. Eduardo el Príncipe Negro tiene como hijo Ricardo II. Ricardo II es Plantagenet. Entonces todavía se mantiene la dinastía Plantagenet, pero Ricardo II Plantagenet es depuesto por Enrique IV de la casa de Lancaster. Enrique IV tiene como hijo a Enrique V. Enrique V, caemos en Enrique VI, que es el que
el monarca del fin de la Guerra de los 100 años, 1453, el que había sido coronado en París, que puse en la lámina anterior. Enrique VI es de la casa de Lancaster. Ahí cambiamos entonces de Plantagenet a Lancaster. Este rey es famoso porque sufría ataques de locura, ataques de enajenación. Y es famoso también porque es el que manda construir la capilla del King's College, que está justo ahí abajo, en Cambridge, ¿no? El King's College, fundado por Enrique VI de Lancaster. Esta es la situación de la cual se aprovecha el duque de York, Ricardo, para hacerse con el poder. Y aquí estalla la Guerra de las Rosas. ¿Por qué se llama Guerra de las Rosas? Porque la rosa Lancaster era una rosa roja, el emblema es una rosa de color rojo y el emblema de la casa de York es una rosa blanca. ¿Cómo termina la guerra o cómo continúa la guerra? Debería decir con Eduardo IV como primer monarca de la casa de York. Eduardo IV luego tiene como hijo a Eduardo V. Eduardo V le sucede Ricardo III. Ricardo III, York, es el tío de Eduardo IV, de Eduardo V. Es un niño de 12 años y lo encierra en la Torre de Londres junto con su hermano y desaparecen de la historia. Los mandó a matar, los desapareció, los mató en un calabozo. Ricardo III se hace con el poder y es depuesto por Enrique Tudor. Y ahí tenemos otro cambio de casas reales. Entonces vamos de Plantagenet, Lancaster, Tudor. Enrique Tudor es Enrique VII, es de origen galés y estaba asociado con la casa Lancaster. ¿Qué es lo que hace Enrique Tudor? Unifica la casa de York y la casa de Lancaster. Unifica las dos rosas también y de ahí aparece el nuevo emblema que es la rosa Tudor que tienen en pantalla. Ahí está la fórmula, si se quiere, unificación de las casas Lancaster y York en la casa Tudor. Si les interesa el tema de la Guerra de las Rosas de una forma poética, pueden leer al bardo. Tengo un mensaje acá. Recuerdo que George R. Martin utilizó esta guerra. Sí, exactamente. Es la historia de Inglaterra. De hecho, el mapa de Westeros en la serie Game of Thrones se parece muchísimo a partes del centro norte de Inglaterra. Está inspirado, es el mismo territorio. Si les interesa el tema de la Guerra de las Rosas y ver con un poco más de detalle los cambios, porque son muchos cambios, son muchos conflictos, son un proceso de guerra civil de 32 años, pueden leerlo en un libro de historia o leer las obras de Shakespeare. Tengo por aquí. Aquí está. Aquí. Las obras de Shakespeare son 8 de 37, si no me equivoco, que escribió sobre la Guerra de las Rosas. Tienen la vida, Enrique VIII más adelante, la tragedia de Ricardo III, son un montón de obras, la tercera parte del rey Enrique VI, la segunda, primera parte del rey Enrique VI, son un montón de obras de teatro, solo pueden leer de una manera más poética, pero está basado en la vida de estos monarcas en los sucesos de la Guerra de las Rosas. Tienen una imagen de la Torre de Londres, donde Ricardo III hace encerrar a su sobrino Eduardo V y a su hermano. La Torre de Londres, en pantalla a la derecha, es posiblemente el edificio, la atracción turística, es la atracción turística más visitada de toda Inglaterra, construida durante el reinado de Guillermo el Conquistador. Tienen una foto en perspectiva de la torre y el puente de la torre, el famoso puente, The London Bridge, ¿no? Puente de la torre. Tienen las combinaciones de las rosas y cómo cambian. Algo importante sobre Enrique VII es que fue muy inteligente
y casó a su hija mayor con Jacobo IV de Escocia. Y de ahí va a salir de la descendencia de ese matrimonio. Más adelante va a venir la descendencia, la casa de los Estuardo, que se convierten en reyes de Inglaterra. Eso va a aparecer ahora un poco más adelante. Entonces, ese movimiento político cambia a futuro en la historia de Inglaterra. Bueno, voy a buscar un poco de agua. Tengo un momento, por favor. Perdonen. Profesor, Sí. tengo una pregunta. ¿Cuál pudiera ser la manera más didáctica de entender a lo largo de la historia de la Gran Bretaña, bueno, del Reino Unido, los cambios de casa? O sea, vamos a ver, por ejemplo, los Lancaster era porque eran de ese lugar. De repente el cambio de casa se da cuando ya el linaje sanguíneo se pierde. Esa es la explicación. Se pierde un linaje sanguíneo porque no tuvo herederos el que le correspondía, o porque hubo alguien específico que no estaba ligado en consanguinidad con el rey, decidió matarlo o atacarlo y se hizo con el poder y por eso cambió. O sea, esa es la explicación de los cambios de casa. Esa es la explicación de la historia de la humanidad, Daniel. Es así, la historia es así. A veces no hay descendencia. El rey intenta desesperadamente tener hijos y no puede, tiene hijas nada más. Las hijas no pueden heredar la corona. Hay guerras civiles. Los propios hijos de los monarcas guerrean contra el padre. Un caso de eso es Ricardo Corazón de León. El deificado Corazón de León, con ese romántico nombre, ataca al padre, ataca a su padre Enrique II. Esto es muy normal en este periodo medieval. El hermano también, el tío que se deshace de los sobrinos, se quiere hacer con el poder. Son muchísimos cambios, o sea, no siempre hay una descendencia, no siempre es lineal. La historia ha demostrado que la descendencia no siempre es lineal. En muchos de estos casos son de padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo. Pero como decía, Ricardo Corazón de León guerreó contra su propio padre y Juan Sin Tierra traicionó a su propio padre, Enrique II, que era su hijo favorito. Entonces, mi manera de entender la historia es una manera muy cronológica. Ese es mi pensamiento. Así lo he aprendido, así lo he estudiado. Eh, en el caso de la historia de Inglaterra, especialmente en el caso de la historia de Inglaterra, hay muchísimos cambios, especialmente en este periodo de la Guerra de las Rosas. Por eso lo había advertido. Hay como unos cambios. Aquí quité muchas cosas que había puesto en la presentación porque iba a ser súper confuso explicar los movimientos de reyes, ¿no? Eduardo VI se convierte en primer monarca de la Casa de York y después ponen a Enrique VI otra vez y después lo quitan. Enrique VI termina preso en la Torre de Londres también, ejecutado en la Torre de Londres. Esas son cosas que quité porque es que nos vamos a confundir totalmente. Lo que me interesa que vean es que Casa Plantagenet, Lancaster, York, Tudor. De la manera más macroscópica posible, para mí es la manera más fácil de entenderlo. Si quieren irse a un análisis profundo, súper detallado, vaya, hay que darle muy duro. Te puedo recomendar, si te interesa el tema, te puedo recomendar los libros más didácticos que he leído de historia, son los de Isaac Asimov sobre historia universal. Son muy densos, no son complejos, pero son muy lineales. Isaac Asimov no deja cabo suelto, no da nada por sentado. Fecha, razón, consecuencia, todo muy bien contado. Eso te lo recomiendo si te gusta la lectura intensiva de la historia.
hay libros que son confusos, muy confusos. Esta presentación, como te decía, está simplificada, que si no, no terminamos. Bueno, una idea del curso es hacer una cronología, ya que el nombre es Monarquía y Cultura Británica, mostrarle los cambios históricos y las diferentes casas, porque la idea es llegar a la casa de Windsor, ¿no? Reina Isabel II. Quiero llegar hasta ahí, quiero que vean cómo va sucediendo. Y son píldoras históricas lo que les estoy dando, las cosas más importantes. Siempre pueden preguntarme y siempre pueden revisar las presentaciones. Quetzalí. Gracias. Tengo una duda. ¿Hay evidencia escrita o, pues sí, hay evidencia de que Ricardo III mandó a encerrar y que él dio las órdenes para ejecutar a sus sobrinos? Lo comento porque había leído un artículo que decía, o sea, que como esta noción o idea negativa que tenemos hacia su persona, mucho viene por la tragedia Ricardo III de Shakespeare y también por Tomás Moro, cuando fue parte de, o sea, cuando trabajó para Enrique VIII, en sus crónicas o en lo que él escribía, y hace como obviamente propaganda, pues un poquito negativo, desacreditando a la casa de Lancaster, y entonces que por eso, o sea, por eso lo escribió. Sí. Como lo negativo que tenemos de él es porque pues ha sido como propaganda negativa de lo que en su tiempo se escribió. Sí, es lo que se cree, es lo que dice la historia. La historia no lo afirma. Ricardo III mandó, no. Pero la evidencia, el momento histórico y el hecho de que un niño de 12 años, Eduardo V y su hermanito, son niños, toman el poder, se hacen monarcas en un momento de altísima conflictividad y guerra civil, un niño de 12 años no iba a sobrevivir. ¿Qué fue lo más probable? Que Ricardo III efectivamente haya ordenado encerrar a Eduardo V en la Torre de Londres. Es lo más probable. Pero que hagan la afirmación, los libros de historia siempre ponen con un poquito de distanciamiento, porque no se puede demostrar. Al final es, como muchas otras cosas de la historia, es difícil decir sí, efectivamente, así sucedió. Igual que la promesa de Eduardo el Confesor a Guillermo de Normandía del trono de Inglaterra. Se dice que, se cree, todas las pruebas, toda la evidencia apunta que efectivamente sucedió de esa manera. Así lo plasma, así lo pone la mayoría de los libros de historia de Inglaterra sobre la vida de Ricardo III, tío de Eduardo V. Bueno, vale. Ajá. Ok. Enrique VIII, a ver, ya va, me regreso. ¿Por qué es Enrique VIII uno de los reyes más populares de la historia de Inglaterra? Bueno, porque se quiso casar, estaba casado y se quiso divorciar, y como no tuvo la autorización del Papa, él mismo creó su propia iglesia, que es la iglesia anglicana, y a partir de ese momento ocurre la separación con Roma, ¿no? ¿Cuántas veces se casó? Un pocotón, como 7, no sé, pero son bastantes, como 6. Seis veces. 6 veces. ¿Cómo se llaman las esposas de Enrique VIII? Bueno, Ana Bolena, es que no me acuerdo, fue un pocotón, pero ¿Cómo, algunas las mató. cómo terminó Ana Bolena? Sin cabeza en la Torre de Londres, entrando por la puerta de los traidores y prisionera primero y después sin cabeza, ¿no? Sí, esa es una de las ejecuciones más famosas de Enrique VIII. Personaje controversial. Yo creo que uno de los monarcas más famosos de la historia de Inglaterra. Yo creo que hasta este momento es el más famoso de todos los que hemos hablado. Bueno, Alfredo el Grande, sí, pero no es tan conocido, quizás porque es alta edad media.
Enrique VIII fue más cruel y es un poco más moderno, si se quiere. Bueno, inmortalizado en infinidad de pinturas. Todos lo reconocemos por imágenes como esta, ¿no? Enrique VIII, Enrique Tudor, casa Tudor, había mencionado a Enrique VII en la lámina anterior. Enrique VII es ya Tudor, la unificación de las casas Lancaster y York. 1509-1547. Este es un reinado interesante porque coincide con muchos momentos importantes de la historia de la humanidad. Paralelamente, en Alemania estaba Lutero clavando ¿cuál es la palabra? 500 tesis. 99, Ah, no, 99 tesis de Lutero. Las tesis, exactamente. Las 95 tesis de Lutero en la Catedral de Wittenberg, ¿no? La reforma protestante, este movimiento protestante, el cisma de la iglesia, es un momento muy importante y en cierta manera le da un impulso a Enrique VIII para pelearse con Roma, con la iglesia católica romana. Vive en los mismos tiempos de Carlos V, Carlos I de Alemania, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, de quien conversamos, el profesor Juan, hace ya unos 2 meses aproximadamente. Pueden ver el video, me parece que está en redes sociales. Conversamos sobre el tema alrededor de 1 hora. Si quieren más información sobre la vida de este famoso personaje, vean el video. Se los recomiendo. Participo y doy tips sobre su vida. Entonces, el reinado de Enrique VIII se caracteriza por el rompimiento con Roma. Vaya. Y son los primeros pasos a la formación de la posterior Church of England, la iglesia de Inglaterra, ¿no? Primeros pasos a la iglesia protestante. Entonces, según tengo entendido, si bien la iglesia de Inglaterra mantenía gran parte de lo que es el dogma católico, negaba la autoridad de la iglesia, del papa como tal. Entonces se mantiene el rito, pero bueno, muchísimas personas fueron excomulgadas por este acto para algunos de locura, ¿no? Uno de ellos, Tomás Moro. Este rey que está acá se casa 6 veces. La primera esposa es Catalina de Aragón, quien ya había estado casada, quien es hija de Fernando de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos, y con ella tiene esto aparece acá adelante, tiene a María I. Y con Ana Bolena, a quien decapita. Con Ana Bolena tiene a Isabel I. Isabel I de Inglaterra, exactamente. Ana Bolena es acusada de ser infiel, de adulterio, y termina decapitada. Entonces, la primera, Catalina, es el famoso deseo de divorcio negado por la Iglesia Católica. Se separa de Catalina de Aragón, se casa con Ana Bolena termina decapitada, y luego se casa con Jane Seymour, con quien va a tener el futuro heredero del reino de Inglaterra. Jane Seymour se muere, según tengo entendido, de una muerte terrible, sufría de cáncer de ovarios. Jane Seymour muere y es el momento perfecto para casarse con alguien más, con Ana de Cleves. Se separa de Ana de Cleves, disuelve el matrimonio, ya sin ningún problema, ya se había deshecho de la iglesia de Inglaterra, del papado, ya no reconocía el papado, y se casa con Catalina Howard. Catalina Howard es acusada de serle infiel. Toda la historia, los hechos demuestran que efectivamente le era infiel a Enrique VIII, que dudo que haya sido el rey más fiel de la historia. Y termina decapitada también, y se casa con Catalina Parr, quien lo sobrevive. 6 reinas para un rey. Las 6 famosas esposas de Enrique VIII. Famoso por haber ejecutado a sus 18 años
a dos consejeros de su padre, de Enrique VII, a Tomás Moro, el famoso Tomás Moro, y que se opone a a esta revolución en la iglesia, a esta negación de la autoridad papal, de la autoridad de Roma, Ana Bolena y a Catalina Howard, ya lo acabo de decir. Se convierte en cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, un proceso que se va a ir consolidando, que continúa hasta el día de hoy. Como decía en el video anterior, la reina de Inglaterra, Isabel II, es cabeza de la Iglesia, the Church of England, Iglesia de Inglaterra, aunque la máxima autoridad eclesiástica la tiene el arzobispo de Canterbury, seguido por el arzobispo de York. En imagen, en pantalla, Enrique VIII, y abajo Hampton Court, Palacio de Enrique VIII, uno de los atractivos de la ciudad, de las afueras de Londres. Construido, es el hogar de Enrique VIII, construido durante el reinado de Enrique VIII. ¿Algo más sobre Enrique VIII que deseen agregar, preguntar, que hayan oído sobre su vida? Hay una serie. Una preguntita, profe. Bueno, yo creo que de Enrique VIII, me imagino que por el hecho de haber asesinado o haber mandado a matar a todas esas personas, bueno, yo creo que dentro de la historia de Inglaterra es como que el rey, me imagino que todos los demás fueron igual, pero era como que el más déspota, el más machista, el más, el que tiene, no sé si es así, o sea, lo que proyectan siempre es eso, es sinónimo de fortaleza, es sinónimo de nepotismo, es sinónimo de que hace lo que, o sea, y no sé si en ese momento, durante su reinado, también él trató de expandir su reinado, o no fue así, o más que todo históricamente se caracteriza por estos asuntos religiosos y estas cosas de pareja. Más que todo la controversia, porque acuérdate que estaba reinando paralelamente, como había dicho, Carlos I de España, emperador, que tenía posesiones por toda Europa. Entonces, no era momento de extender los dominios de la corona de Inglaterra. Hubiese chocado inevitablemente contra Carlos V. Se mantiene una relación. Era el momento del Imperio Español en ese momento, Exactamente, ¿no? es el ascenso, es el gran ascenso, es el gran momento de la historia de España, es el pináculo de la historia de España, el punto más alto, ¿no? Jesus raised hand, Jesús, sí. Sí, bueno, el comentario que quería hacer es que también es muy importante la personalidad de Enrique VIII por el hecho de que él es el perfecto príncipe renacentista, ¿no? Y es una época muy interesante porque habría una inmensísima rivalidad entre tres monarcas particulares, que son el emperador, Carlos I, por otro lado Francisco I en Francia, y por otro lado Enrique VIII. Cada uno de los dos, porque el gran conflicto era entre España y Francia, básicamente, entre Carlos y Francisco. Entonces cada uno de ellos trataba de atraerse a Enrique precisamente para sumar fuerzas y tratar de desbalancear la política europea pues a favor de él. Enrique VIII hace repetidas acercamientos hacia Francia, inclusive es muy célebre la entrevista del campo de paño de oro en donde se reúnen pues los monarcas y que fue celebérrimo en la historia, ¿no? La otra cosa que Enrique también ha sido muy notorio porque hay una documentación pictórica extraordinaria de él, gracias a Holbein, ¿no? De hecho, este cuadro es de Holbein. Y es uno de los más célebremente retratados, pues aparte de su personalidad y aparte de el rol que le tocó jugar en la historia, pues gracias a los pintores que contrataba, pues especialmente este hombre, ¿no? Sí, Hans Holbein. Además, creo que desde el punto de vista físico, a diferencia de otros monarcas, Enrique VIII, así tal cual como aparece en el cuadro, tengo entendido que era un camastrón, o sea, una cosa, comparado con otros monarcas, una persona que se imponía. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Gracias. Perdona, Daniel.
Sí, a lo que hacía referencia era que tengo entendido que en comparación desde el punto de vista de fisionomía, en comparación con otros monarcas, hasta la fecha, creo que Enrique VIII, tal cual como lo vemos en la pintura y viendo las armaduras que usaba, era un camastrón así tal cual como se veía, o sea, era algo que salía de lo que generalmente un monarca inglés tenía acostumbrado a la corte. Entonces, no sé si eso también influye en que su personalidad como monarca se haya retenido en la historia de esa Sí, forma. inevitablemente. También Ricardo Corazón de León tenía una complexión similar y también tenía una muy mala actitud, una actitud totalmente déspota, con muy mala reputación. Eh, bueno, otras cosas que puedo decir sobre él, pero prefiero no decirlas, cosas muy negativas sobre su vida. En fin, pero sí, posiblemente la complexión le daba la actitud, la arrogancia, la imponencia y las malas prácticas. Y desde temprano estaba ejecutando gente, como decía, con 18 años mandó a ejecutar a 2 consejeros reales, con 18 años. Bueno, que al final en esa época ejecutaban a cualquier persona en cualquier momento. Eso no era ningún tipo de impedimento. Pero sí, esa es la imagen de Enrique VIII, en su magnificencia, ¿no? Refleja cierto poder, majestad, autoridad, lógicamente, pero como decía, tiene que chocar contra Carlos I, nada más y nada menos que Carlos I, el hombre más poderoso de ese momento de la historia. Y como decía, el ascenso del Imperio Español, el momento más importante, bueno, seguido luego de Felipe II, chocan. Posiblemente por eso no logra hacer una extensión de territorios y como decía Jesús, porque estaba Francisco I en Francia también. Sobre eso hablamos en el video de Carlos V, que es derrotado en la batalla de Pavía y es enviado a Madrid y es encerrado en la Torre de los Luganes. Sobre eso hablo de nuevo en el video sobre Carlos V. Check it out, si les interesa. Vale. Isabel I, Tudor, ¿no? 1558 a 1603. Isabel I también vive una gran cantidad de momentos históricos muy importantes. Enrique VIII lo sucede su hijo, Eduardo VI, quien gobierna del 47 al 53. Es un gobierno corto y luego le sigue María I. Luego viene otra María, pero no las confundamos. Esta es María I, quien regresa a su intento de recuperar el catolicismo en Inglaterra. Ella es la hija de Catalina de Aragón con Enrique VIII. Le sigue, es un reinado corto, un reinado como lo pueden ver de 5 años nada más, le sigue Isabel I, conocida en inglés como The Virgin Queen, la reina virgen. Momentos importantes en la historia del reinado de Isabel I he puesto los siguientes: derrota del Armada Invencible en 1588. ¿Qué estimula esta invasión, este intento de invasión de España en Inglaterra? Uno de los últimos grandes intentos de invadir Inglaterra fallido. Bueno, el hecho de que el Imperio Español estaba en un proceso de extensión, como estaba diciendo, de expansión. Un intento de Felipe II, que es el monarca en ese momento de España, de retornar el catolicismo a Inglaterra y acabar con los actos de piratería constantes, especialmente liderados por los famosos Sir Walter Raleigh y Sir Francis Drake. Durante el reinado de Isabel I también vive William Shakespeare, sobre personaje sobre el que hablaremos más adelante cuando hablemos de literatura del Reino Unido. Nació en 1564, muere en 1616, lo cual, bueno, entonces vive el reinado de Isabel I y el reinado de Jacobo I, que es la siguiente clase ya. La exploración de América del Norte, bueno, España en ese
la llegada a América en 1492 inicia, bueno, una expansión hacia el continente americano. España y Portugal deciden dividir el mundo a través del famoso Tratado de Tordesillas. Todo lo que estaba a la derecha era de Portugal, Brasil, lo que quedó, y hacia la izquierda todo lo que está, bueno, todos los demás países que ya conocemos. Todos los países de donde venimos, creo. Entonces, los dominios del Imperio Español en los Estados Unidos de Norteamérica van principalmente de el centro sur, principalmente todo lo que vendría siendo la Florida, Mississippi, Luisiana, Texas, New Mexico, etcétera. Todo eso hasta California, incluso exploran el Gran Cañón, etcétera, etcétera, etcétera. Paralelamente, los ingleses deciden hacer caso omiso de esta división del mundo, ignoran completamente el Tratado de Tordesillas y hacen su propia navegación, su propia exploración del continente americano, de lo que vendría siendo el norte de los Estados Unidos de Norteamérica y del Canadá. Mandan a exploradores como son Giovanni Caboto, llamado en inglés John Cabot, a Giovanni da Verrazzano y a Hudson. Son los tres grandes exploradores de la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, a la altura de Nueva York aproximadamente, y el Canadá. Nombres que pertenecen todavía a la topografía de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un puente llamado Giovanni da Verrazzano en Nueva York, de hecho. Entonces, es un momento en la historia de Inglaterra también de obtener posesiones en territorio americano. Luego, unos años después, viene la fundación de Jamestown en 1607, si no me equivoco. Es la ciudad, el primer intento de colonización, o de bien tener una colonia permanente en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque los españoles ya habían fundado San Agustín un poco antes, la cual es para mí la ciudad más antigua de los Estados Unidos de Norteamérica. Y vienen ya entonces, bueno, esas pequeñas colonias que progresivamente van a ir creciendo, se forman las 13 colonias. Bueno, eso lo dejo para más adelante, para la próxima semana quizás, vamos a ver cómo vamos. El proceso independentista de América, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y un momento importante del reinado de Isabel I es la ejecución de Mary Queen of Scots, llamada en inglés, en castellano, María Reina de los Escoceses, quien es católica, quien tenía derechos sobre la corona. Acuérdense que Isabel I era la reina virgen y no se casó, no tuvo descendencia. Y cómo termina María Estuardo reclamando, con intenciones de hacerse con la corona de Inglaterra. Bueno, ¿se acuerdan de Enrique VII, Enrique Tudor? Enrique Tudor casa a su hija con el monarca escocés, con Jacobo IV de Escocia, y por ahí vienen los Estuardo. Aquí aparece de nuevo María Estuardo, que más adelante se convierte Jacobo I en rey de Inglaterra, unificando Inglaterra y Escocia, de hecho. María Estuardo intenta hacerse con el poder, era católica, es apresada, pertenece 18 años en cárcel, aproximadamente 18 19 años, y ejecutada finalmente por Isabel I. Mary Queen of Scots está enterrada también en la abadía de Westminster. Y algo interesante en el reinado de Isabel I, desde el punto de vista de la identidad, es que se consolida, que se asocia la defensa del protestantismo, se iguala con el concepto de identidad inglesa. Tienen una imagen en pantalla a la derecha de Isabel I de Inglaterra, Tudor, ¿no? La actual es la segunda, que es una casa distinta. Nada tiene que ver, ¿no? Windsor. Y pues, so far, tenemos en la primera clase Mercia, Offa de Mercia, Wessex, Alfredo el Grande, Casa de Dinamarca, el Imperio danés, y luego Normandía, Quetzalí. Gracias. Profesor, quisiera comentar algo y una pregunta. Como comentario, había leído que para Catalina Parr, que creo que fue la cuarta esposa de Enrique VIII,
o Catalina, no, bueno, una Catalina Parr, la cuarta esposa. La sexta, la última. No, perdón, bueno, me refiero a la cuarta, no recuerdo su nombre. Jane, Ana de Cleves. Sí, Ana. Pues que él se enamoró o la eligió a través de un retrato, pero que cuando ella llegó, pues no le gustó físicamente. Entonces, que pasaron dos cosas. Una, mandó a ejecutar al pintor que le mandó ese retrato. Y ahorita con lo que explico que de los 18 anda con esto de la ejecución, pues no sé, no me sorprendió tanto. Y la segunda, que justamente como ella era buena, o sea, no le gustó físicamente, pero como que se llevaron muy bien, creo que le otorgó fue una de las que no murió ejecutada, y le otorgó el título de como mi hermana sagrada o mi amada hermana, algo así, y que pues ella, o sea, creo que a ella le tocó vivir, ya no como matrimonio, sino como amiga, pues ver la muerte de Enrique VIII, pero que quedaron como en buenos términos. No lo he leído, no lo sabía. Nunca lo había oído, Quetzalí, pero vale, interesante, no sabía. Bueno, Ana de Cleves es, ya es el divorcio sin ningún tipo de respeto hacia las formas, hacia Roma, ¿no? Ya se había separado completamente de la iglesia. Es la cuarta Y, esposa. ajá, sí, sí. Y mi pregunta es, el apodo que tiene María, la primera hija de Enrique VIII, de como Bloody Mary, de María la Sangrienta, ¿por qué? O sea, creo que porque mató protestantes, pero creo que era una época donde, pues, si su papá ejecutaba a diestra y siniestra, o sea, ¿por qué ella se le dio cierto apodo? Si supongo que más monarcas hicieron lo mismo. Mm, No lo sé, fíjate. Sabía que había oído ese apodo Bloody Mary, que es bastante famoso, pero no sé exactamente, no sé si habrá cometido algún tipo de acto violento el cual le granjeó ese apodo de Bloody Mary. No lo sé, fíjate. Nunca lo he leído. No sé si Jesús. Ok, gracias. Sí, bueno, efectivamente había una gran rivalidad entre ella y su hermanastra, pues que Isabel I, ¿no? Ella era católica y era recalcitrantemente católica, y mientras que Isabel era recalcitrantemente, quizás no tanto tan anglicana, pero sí mucho con una visión mucho más práctica de la situación. Obviamente a favor del anglicanismo. Pero el breve tiempo que María está en el trono, ella sí emprende una despiadada lucha contra todas las personas que la ningunearon en la época pues de que su madre pues fue divorciada de Enrique VIII. O sea, Enrique se divorcia, Catalina Aragón la pasa muy mal, ella es hija de Catalina Aragón y está también recluida, y después cuando ella llega al poder, ella se venga de todas las personas que la tuvieron ninguneada, disminuida desde el punto de vista político, y hasta ciertos puntos deterioraron el respeto que en torno a ella debía existir. Ella se venga y se venga sangrientamente, los ejecuta, los elimina, y además hubo una serie de racias religiosas en esa época, y por esa razón pues ella recibe históricamente el nombre de María la Sangrienta, obviamente puesto por sus enemigos políticos que la van a suceder, verbigracia, los anglicanos encabezados por Isabel, su hermanastra. Por esa razón es el nombre. Pero sí se lo ganó, sí hizo méritos para ganarlo. Y probablemente también espoleada por su marido, por Felipe II de España, que fue rey de Inglaterra, transitoriamente rey consorte. Hay una historia muy particular, es que ella no pudo tener hijos, ella tenía pseudociesis, pues hacía embarazos. Ella creía que estaba embarazada porque era tal su deseo de dar un heredero a la corona, darle y tener un hijo con Felipe II,
creía que estaba embarazada, pero una y otra vez pues se daba cuenta de que no podía salir embarazada, y eso terminaba en una ola de mayor depresión y mayor alejamiento de parte de Felipe II, y que finalmente acabó con sus nervios y con su vida de manera relativamente precoz. O sea, la historia de María la Sangrienta pues es muy triste, muy triste. Muchas gracias, Jesús. Siéntense libres. Gracias por el aporte, Jesús. Siéntense libres de contribuir con todo lo que puedan, de responder también preguntas de sus compañeros. Sí, a mí no me queda claro, profesores, bueno, un poco, ya el doctor que nos precedió, colega, habló un poco de la Reina María, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre se me confunde desde el punto de vista histórico con María, Reina de los Escoceses. Yo sé que ella comentaba de que es hija de Jacobo y de, no me acuerdo quién más, pero lo que quisiera ahondar un poquito, yo sé que no vamos a profundizar, pero paralelamente a todo esto, al reinado de María I y a todo lo que explicamos brevemente anteriormente, María Reina de los Escoceses está reinando en Escocia. ¿Cómo era esa? Es que sigo viendo que Escocia estaba como que apartado, y entonces que ellos querían el poder uno y otro, pero no terminaba. O sea, ¿qué originó un poco la disputa entre Isabel I, que ha sido, yo creo que también es una de las monarcas más reconocidas, no sé si por su capacidad política, por su capacidad estratégica, ¿qué motivó eso? Es ese conflicto entre Isabel I y María Reina de los Escoceses. También hay un conflictividad en la misma Escocia, donde ella es reina y ella escapa de Escocia y busca ayuda en Isabel I. Como decía, ella también tenía un reclamo, tenía derecho a reclamo en el trono, y esto hace que termine, y además que era católica, hace que termine presa por 18 años. Las cosas en Escocia también estaban revueltas. Eh, hay alguien con la mano levantada también. Vi dos manitos. Ah, Angélica. Ah, vale. Entonces, es en ese momento, pues lo que estaba diciendo, pues que tampoco fue fácil para ella, que son muchos cambios, hay muchísima conflictividad en Inglaterra eh, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, ¿no? En esa mezcla se producen muchos conflictos, y bueno, termina María como termina, pues, o sea, se quería hacer con la corona de Inglaterra. Bueno, tenía derecho, ¿no? Posiblemente la vieron como una amenaza, Isabel la vio como una amenaza. Isabel estuvo presa también por un tiempo, pero bueno, la que termina muerta es María Estuardo, ¿no? María Queen of Scots. Hay dos manitos ahora, Angélica. Permiso. Quería comentarle a Quetzalí esa anécdota que ella estaba comentando sobre el cuadro de Ana, la cuarta esposa de Enrique VIII. Esa anécdota se cuenta en el webinar sobre Carlos V y su tiempo. Entonces, sería bueno también que, ya que estamos aquí, podríamos revisarlo para tener un poco más de contexto histórico alrededor de Enrique VIII y sus esposas, porque también se mencionan muchas anécdotas muy importantes en ese webinar. Está en YouTube, también del Centro Giordano Bruno. Jesús, tiene la mano levantada. Sí, lo que quería comentar es que María Estuardo es víctima de una serie de circunstancias políticas muy particulares y sociales. María Estuardo fue la esposa del delfín de Francia, del hijo de Francisco I. Pero ella, y muy brevemente, ella llegó hacia el delfín, pasa a ser rey, muere muy rápidamente, y ella pues queda por un tiempo en la corte francesa. Ella vuelve a Escocia, y el problema es que ella venía con unas costumbres que fueron consideradas realmente disolutas en una Escocia protestante. Si mal no recuerdo, era John Knox el que estaba allí en Escocia, y el hombre pues realmente la perseguía porque consideraba que tenía una vida disoluta, cosa que no estaba lejos de la realidad, porque ella pasó de un amante a otro, bueno, de manera parecida a Isabel.
pero en ella pues era muy claro el desencuentro permanente entre la figura religiosa y la figura política. Ella tenía derechos al trono inglés y obviamente Isabel la veía como una auténtica amenaza por cuanto pertenecía a un grupo religioso diferente, tenían la experiencia muy negativa de la época de María la Sangrienta, de María I. Entonces se temía pues que la llegada al poder, si es que ella llegase a tener poder real en Inglaterra, desataría una nueva época difícil. Obviamente Isabel estaba en el trono, pero si María pudiera llegar al trono inglés, pues sería una nueva etapa de luchas intestinas religiosas en Inglaterra. Ella sí estaba involucrada en complot políticos aparentemente, y hay el secretario privado de Isabel, que era un hombre muy astuto, no me acuerdo el apellido de él, creo que era Kramer, pero no estoy muy seguro. Descubre el complot que ella tenía eh, con los católicos franceses, precisamente para darle apoyo militar y tratar de derrocar a Isabel I. Sin embargo, descubren esto, Isabel y María Estuardo es encarcelada por Isabel, como el profesor Isea mencionó, durante muchos años. Y finalmente, lo que le da el puntillazo es el descubrimiento pues, del complot secreto que realmente ella sí había mantenido para tratar de derrocar a su prima Isabel I y hacerse con el poder de Inglaterra y de esa manera asociar las dos coronas, porque hasta ese momento estaban separadas las dos coronas, la corona escocesa y la corona inglesa, ¿no? Sin embargo, la historia es muy particular porque se muere Isabel, Isabel no deja descendencia y el que hereda es el hijo del Estuardo, como Jacobo I, ¿no? Y llega pues a la unión de las dos coronas, y bueno, se comporta de manera muy práctica, abrazando al anglicanismo, y obviamente manteniendo la continuidad política y dinástica en Inglaterra. Gracias por tu aporte, Jesús. Bueno, como decía ya, bueno, recapitulando toda la evolución de las dinastías en la historia de Inglaterra. Primera clase decía que pasamos de Mercia a Wessex, luego Dinamarca y Normandía, y en esta clase, pues el fin de la dinastía Plantagenet, Lancaster, York, Guerra de las Rosas, finalmente Tudor, nos quedamos en Tudor con Isabel I, y pasamos a Jacobo I, ya casa Estuardo, ¿no? Stuart, nueva dinastía. Ya verán por qué termina, bueno, Jesús lo acaba de explicar, de hecho, cómo termina Jacobo I en el poder. Así que, to be continued. Bueno, muchísimas gracias por unirse. Por supuesto, obtendrán el video de esta sesión. ¿Vieron el? Sí, bueno, ya sé que tienen el primer video, lo vamos a compartir igual a través del Drive, creo. Hay unos materiales que voy a compartir con ustedes, algunos videos que tengo, algunas lecturas en PDF. Les voy a mandar una más adelante sobre la historia del inglés. Lo bueno de esta lectura es que si bien es un poco lingüística, refleja bastante bien la historia de Inglaterra. Les voy a mandar un video también sobre el mismo tema y otros materiales que tengo por ahí. Creo que tengo algunos libros de esto, de historia de Inglaterra en PDF, si no me equivoco. Voy a revisar mi iPad. Si no, no es muy difícil conseguir los libros en internet. Bueno, les puedo recomendar también obras, las más importantes, las que yo consulto para preparar las clases. Y en internet, bueno, en internet hay infinidad pues, de fuentes de información. Muy buenos análisis, hay muy buenos videos también en YouTube sobre estos momentos de la historia de Inglaterra. Ya la semana que viene, como decía, hablaremos sobre, voy a tratar de simplificar un poco algunas presentaciones porque creo que es muchísima información, eh, para acelerar un poco y lograr terminar la historia de Inglaterra, llegar hasta el siglo XXI el miércoles de la semana que viene.
Haré lo imposible porque así sea. No sé por qué no puedo ver el chat. Ahora sí puedo. Vale. Súper, gracias. Ok, no problem. Gracias, Quetzalí. Bueno, gracias Jesús, gracias Daniel, Carlos, Quetzalí, Angélica, Rosa, Raúl, Laura, Paloma, por unirse. Chat, gracias, gran clase. Gracias por tus palabras, Quetzalí. Bueno, puedes volver a ver los videos, es muchísima información. Muchísima información, no se imaginan todas las cosas que no mencioné. Pero si quieren el detalle, bueno, tienen que hacer las lecturas, pues, tienen que consultar fuentes que detallen muy bien todos los procesos históricos. Desapareció el chat de nuevo. Ah, aquí está. Excelente clase. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, hay que consultarte. Sí, sí. Si lo quieren ver con detalle, quieren ver todos los cambios históricos a lo largo de la Guerra de las Rosas, a lo largo de la Guerra de los 100 años, pues tiene que ser una lectura intensiva. Vale. Bueno, gracias por estar acá. Nos vemos el próximo lunes. Feliz semana, feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Vale. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Chao. Chao. Stop share and